Para empezar, por expresa invitación del ilustre colega Anderson Rojas Bernal, sobre una iniciativa que tiene de exponer temas referentes al derecho, escogí una parte del proceso y un conocimiento para el abogado litigante de suma relevancia, que es el tema de la medida cautelar. Incluso los procesalistas italianos le llaman el proceso cautelar. Las medidas cautelares es prácticamente el eje primordial a través del cual las pretensiones o aspiraciones de un demandante en una demanda civil llegan a buen puerto prácticamente sin garantizar la conceptibilidad de las sentencias adjudicatorias que se adjudican derechos, las que impongan condenas, que en compendio son las declarativas, serían ilusorias sin las medidas cautelares. Lo mismo puede predicarse de la sentencia de estirpe de ejecución. Para un inicio de las medidas cautelares, hay dos grupos grandes de medidas cautelares: unas medidas cautelares tipificadas y otras medidas cautelares no tipificadas. Las medidas cautelares tipificadas o nominadas son las tradicionales medidas cautelares que parecen reguladas en el Código General del Proceso, en los artículos 593 en adelante, que básicamente son el embargo de bienes, el secuestro, que en muchos casos es perfeccionador o materialización del embargo, la inscripción de demanda, la imposición de sellos, y dentro de las medidas cautelares no codificadas y nominadas son las medidas cautelares, son el otro gran grupo de medidas cautelares. ¿En qué se diferencia una y otra? Se diferencian básicamente en la posibilidad en una de tener por sentado los presupuestos de procedibilidad de la medida y en las otras no. Me explico. En las medidas cautelares nominadas que están establecidas en el Código General del Proceso, se asume que los tres presupuestos de las medidas cautelares se encuentran ya tasados en la ley, que son el fumus bonus juris, la contracautela y el periculum in mora. El fumus bonus juris no es más que la apariencia o el humo de buen derecho. En las medidas cautelares, y ténganlo presente, las medidas cautelares nominadas, por imperativo de ley, se presupone que con la demanda ya tiene cierto grado de plausibilidad, que no es necesario que el juez, como lo cita el doctrinante Jorge Forero Silva, tenga que hacer un convencimiento, el abogado tenga que hacer un convencimiento al juez para que la medida cautelar, un convencimiento al juez de que su demanda es convincente o tiene algún grado de plausibilidad, de prosperidad de las pretensiones. Y en ese escenario, la ley presupone que ya existe el fumus bonis juris en las medidas cautelares nominadas. Igualmente el periculum in mora, que el periculum in mora es el peligro en el retardo de la decisión judicial, el peligro de la mora. Y la contracautela, que es el deber que tiene el solicitante de la medida cautelar para caucionar los bienes para efectos que las medidas cautelares se decreten. Diferente aspecto ocurre con las medidas cautelares innominadas, en las cuales el juez tiene que acreditar el tema del fumus bonis juris y hacer un convencimiento al juez de que su demanda tiene algún grado de plausibilidad y de que existe un periculum in mora. Y eso te atiende a temas de razonabilidad, previsibilidad, que son aspectos que tiene que escoltarlo el juzgador de instancia. Y a profundizar de este tema de fumus bonis juris y por qué ese tratamiento legal, básicamente es por un tema de política legal, política legislativa. Básicamente el legislador no confía en el criterio del juez en
en punto de determinar la apariencia o la plausibilidad del derecho para el demandante al momento de pedir medidas cautelares, porque a diferencia de sistemas anglosajones en las cuales el juez siempre tiene que verificar el bonus juris, el fumus boni juris para efecto de decretar la medida cautelar, y si no la asiste, negarla. Aquí no. Aquí una entidad financiera en un proceso de ejecución, cuando pide una medida cautelar, no tiene que decir que su demanda va a prosperar y tienen que decretar la medida cautelar, ni aportarle pruebas o escarbar exhaustivamente las probanzas para efectos del decreto de la medida cautelar. Lo mismo la medida cautelar de inscripción de demanda en los procesos declarativos establecidos en el numeral primero, literales A y B del 591 del Código General del Proceso. No es necesario, simplemente se hace básicamente con una medida, se haga una adecuación de la medida, de la solicitud de medida con lo que está en la ley. Y ahí viene primera gran diferencia. Práctica inveterada de los abogados que quieren convertir como medida cautelar innominada el embargo en los procesos en los cuales no procede el embargo. Entonces los abogados creen que las medidas cautelares innominadas son aquellas medidas en las cuales en el proceso no cabe precisamente la medida cautelar. Y eso es erróneo. Eso es erróneo porque básicamente el legislador, al no consagrar esa medida cautelar, básicamente lo que le dice es que no tiene el fumus boni juris. Nótese, y en abundamiento de lo dicho, es que repárese en el artículo 593, literal B. Si uno hace una lectura atenta al 593, numeral primero, literal B, se va a encontrar que expresamente en los procesos en los cuales, en los procesos, corrijo, no 590, literal primero, numeral primero, literal B, uno se aprecia que en punto de los procesos declarativos en los cuales se debata pretensión de responsabilidad civil contractual y extracontractual, la medida procedente al momento de presentar el proceso declarativo es la inscripción de demanda sobre los bienes sujetos de registro de propiedad del demandado. Y seguido, el segundo inciso de ese literal B del numeral primero del artículo 590 te dice: en el evento en que la sentencia en primera instancia sea favorable al demandante, automáticamente está habilitado para pedir el embargo de los bienes del demandado en sede de responsabilidad civil. Así la sentencia está apelada. ¿Y cuál es la razón de ser? Básicamente la ley te está diciendo, mire, en el primer evento que no haya sentencia civil de primera instancia dentro del proceso declarativo de responsabilidad civil extracontractual o contractual, no tienes el fumus boni juris. El fumus boni juris a ti te surge a partir del momento del proferimiento de la sentencia en primera instancia, y no interesa que la sentencia esté apelada y esté en curso la apelación en segunda instancia. Y es básicamente sencilla la explicación. Ya ahí la cita una apariencia de buen derecho, porque dentro del juicio declarativo hubo un debate probatorio y plausiblemente esa demanda es convincente o tiene mérito de prosperidad, en el sentido de que un juez de la República le concedió sus pretensiones. Ya que sucede en la segunda instancia, pueden revocar, pueden modificar, pueden disminuir el monto indemnizatorio, pueden concederlo parcialmente o simplemente pueden negar las pretensiones. Pero eso no está para que tú decretes la medida cautelar. Entonces ahí nótese la diferencia de cómo los que hacen los intentos de presentar la medida cautelar innominada de embargo, el invento de la medida cautelar innominada de embargo, no tiene recibo, en el entendido de que si uno se revisa la norma, si la medida cautelar innominada fuera la misma de embargo, en el caso del proceso declarativo en los cuales no está establecido por el 593 las medidas de embargo que están en los procesos ejecutivos, entonces ¿por qué en el literal B se hace esa distinción si es sentencia de primera instancia o no para efectos de solicitar los embargos? Y léase, expresamente la norma dice: si la sentencia de primera instancia es favorable al demandante, a petición de el juez ordenará el embargo y secuestro de los bienes afectados con la inscripción de demanda y de los que denunciase como de propiedad del demandado en cantidad suficiente para el cumplimiento de aquella.
Ahí la norma hace una distinción clara en ese literal B numeral primero. Entonces, esa evocación legislativa a las claras le muestra la distinción que hay entre medida cautelar innominada y la nominada, y cómo, en mi juicio, no es acertado tratar de, por el expediente de la medida cautelar innominada, traerse las nominadas que no están consagradas para ciertos procesos por la expresa disposición de la ley. Ahora, un aspecto fundamental, y bien, con la oportunidad de la petición, y aquí viene un error recurrente de jueces, abogados, empleados judiciales en torno a la medida cautelar. Hay un artículo que es vital en este tema de las medidas cautelares, que es el 588, que se conecta con otros 3 artículos y tiene varias consecuencias. El 588 te dice someramente, toda solicitud, ojo, y aquí lo voy a decir, las medidas cautelares, y por eso a mí me pareció interesante traer este tema, una solicitud de medida cautelar prevalece sobre todas las demás solicitudes, sea tutela, habeas corpus, popular, lo que sea. Primero se resuelve la medida, y eso te lo dice 588. El 588 te dice, cuando hay una solicitud de medidas cautelares, si es en audiencia, inmediatamente el juez tiene que pronunciarse en audiencia. Si es por fuera de audiencia, a más tardar tiene que resolverlo el juez al día siguiente de su presentación. Eso implica que automáticamente en un despacho judicial que no resuelve al día la medida cautelar, esa medida cautelar automáticamente está en mora del juzgado de providencial, e inclusive puede ser un evento de error judicial por defectuoso funcionamiento del aparato de justicia. Entonces, primero, 588, inciso primero, cuando la solicitud de medidas cautelares se haga por fuera de audiencia, el juez resolverá más tardar el día siguiente de reparto la presentación de la solicitud. Segundo inciso, otro error de juzgado. Es común escuchar en juzgados que te dicen, no te entrego los oficios o no envío los oficios porque no esté ejecutoriada la providencia que decretó la medida. Error. Es un segundo día. Tratándose de embargo o de inscripción de demanda, se consumará la medida inmediatamente y por el medio más expedito se comunicará la materialización de la medida. Es decir, que si no se hiciese eso, automáticamente hay mora y es obligación del secretario tomar la medida. Otro error de los juzgados. La medida cautelar no es inevitable. Es decir, que así se apele, la medida cautelar se materialice, así no tenga la razón el demandante. Y ese artículo 488 está conectado con un artículo de materialización de medidas que persigue el mismo fin, que es el 288. Si ustedes se revisan el 288, no me falla, 288, está en notificaciones. Perdón, 98, corrijo. Cumplimiento y notificación de medidas cautelares. Las medidas cautelares se cumplirán inmediatamente. Antes de la notificación, ojo, y este es el otro error del juzgado, antes de la notificación a la parte contraria del auto que las decrete. Ese 298, inciso primero, te dice que el auto que decreta medidas cautelares no se tiene que notificar por estado. Si a lo mucho se notifica personalmente al demandante, no al demandado, porque el demandado no se puede enterar, e inclusive eso genera, y por eso viene el error de muchos abogados litigantes que siempre preguntan, si en procesos acá en el Distrito Judicial de Barranquilla que se publican en TIVA, pregunta siempre el abogado litigante, señor juez, ¿usted por qué es tan torpe y no me publica el proceso en TIVA para que lo vea todo el mundo? Maestro, el 298 numeral primero me dice que yo no tengo que notificar medidas y que el demandado no se puede entregar de las medidas y no se puede notificar el proceso hasta que estén materializadas las medidas.
Pero dice, las medidas cautelares se cumplirán inmediatamente antes de la notificación a la parte contraria. Entonces, ¿qué sucede? Que si hay una medida cautelar, tú no puedes notificar al demandado de la medida cautelar y que se te dé la medida cautelar si no está materializada. Porque el 298 lo prohíbe. Y sumado al 288, que te dice que tienes que resolverlo en un día. Entonces te dice, si en el evento que se interponga cualquier recurso, el recurso siempre se va en el devolutivo y no impide que la medida cautelar se materialice. El comentario del doctor Jean-Pierre, bueno, métale su vigilancia y dígale que esté en mora porque tiene que resolver en un día la medida. Y pues, no, es un despropósito que 2 meses se demoran para emitir una demanda. Eso es una desidia absoluta del juzgado. Entonces estamos, primera oportunidad, medida cautelar. ¿Cuándo se resuelve? Un día. ¿Cuándo se materializa? No, cuando te ejecutiva el auto. Inmediatamente. Y las normas, si ustedes revisan el 488 y el 298, se van a encontrar inmediatamente, lo repiten en la ley en 6 ocasiones. O sea, es tan inmediato que la ley dice 6 veces que tiene que ser inmediatamente. Es decir, la medida no puede esperar. Y eso lo conecta a otro erróneo del juzgado. Si la medida cautelar se tiene que resolver en un día, y si la medida cautelar es prevalente, la medida cautelar no está subordinada a que se admita la demanda. Inclusive se puede emitir la medida cautelar, se puede pronunciar el juez la medida cautelar antes de admitir la demanda. Y les pongo un ejemplo. Si les pongo un ejemplo donde está la ley que habilita eso. Si ustedes se reparan en el artículo 590, al final su parágrafo del Código General del Proceso, aquí estamos con la ley para que lo vayan leyendo, en el 590, su parágrafo te dice, en todo proceso y ante cualquier jurisdicción, cuando se solicite la práctica de medidas cautelares, se podrá acudir directamente al juez sin necesidad de agotar el requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad. ¿Qué consecuencias tiene ese parágrafo segundo? Si ese parágrafo segundo lo miras aislado, como lo hacen siempre los abogados, y no lo conectas con 588 y 298 y el numeral séptimo del artículo 90, te van al artículo 90, tienen que conectar todas esas normas. Ahí surgen varias conclusiones. Vamos al artículo 90. En el artículo 90 está admisión, inadmisión y rechazo de demanda. Y te aparece como un motivo de inadmisión de la demanda el numeral séptimo cuando no se acredite que se agotó la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad. Primer error. Un error común de los abogados es el siguiente. Yo omito o se me olvida hacer el requisito de procedibilidad. Viene el juzgado y me inadmite la demanda. Error del abogado. No, ¿cómo la subsano? No, aportando el requisito de procedibilidad. Y yo me pregunto, ¿es el único motivo que tú puedas subsanar la demanda? No. Hay otra forma de subsanar esa demanda. ¿Cómo la subsana? Segunda vía, pide la medida cautelar. En el escrito de subsanación no vas a tener ningún requisito de procedibilidad. Simplemente dice, señor juez, solicito una medida cautelar de la aplicación al parágrafo del artículo 590, admítame mi demanda. Y como el juez te la tiene que resolver en un día y te la tiene que materializar inmediatamente, entonces el decreto, la petición, decreto, la práctica y la materialización de la medida va a ocurrir en un día. El término de subsanar son 5 días. Es decir, estás a tiempo. Y si el juez te rechaza la medida, el auto que rechaza medidas cautelares es apelable, porque está enlistado entre los artículos, dentro de las normas apelables del 323. Ese auto es apelable. 321, perdón, yo a veces fallo con los números con los números de los artículos. 321 está entre los autos apelables el que niegue la medida cautelar, que está en el numeral octavo, el que resuelva sobre una medida cautelar o fije el monto de caución para decretarla, impedirla o levantarla. Pero los 6 meses de la apelación no son 6 meses para resolver el tribunal, porque es solicitud de medidas, tiene que resolverlo también en un día, no es 6 meses.
Entonces, tú presentas tu recurso de apelación, como es inmediato, y tiene que de máximo 3 días se tiene que resolver la primera y segunda instancia para desatar la medida. Es decir, que si el tribunal considera que se equivocó el juzgado de primera instancia y revoca y concede la medida, entonces básicamente tú estarías subsanando tu demanda dentro de los 5 días y al cuarto, quinto día ya estaría admitiéndose la demanda. Entonces, ¿qué se concluye de todo ese trámite? Que no necesariamente la medida está subordinada a que se admita la demanda, porque la medida en muchos casos es una forma para subsanar la demanda. Entonces, si no te definen la medida cautelar antes de admitirse la demanda, entonces que sería el juez no se estaría pronunciando sobre el escrito porque tú estás subsanando la falencia formal del numeral séptimo del artículo 90 del Código General del Proceso. Hasta ahora, no sé si alguno tenga una duda o un comentario. Los escucho. No sean eso si... ¿Me escuchan? Bueno, ya quedó claro ese tema. Entonces, seguimos. Ya están notando la relevancia que tiene el tema de las medidas cautelares. Y, inclusive, aquí hay dos posturas en este tema que estamos comentando. No, hay muchas posturas. La postura tradicional de los juzgados, que ven una de la práctica judicial, para mí inadecuada, para mí y varios más, para mí inadecuada es que las medidas cautelares, mucha gente dice no, que la medida cautelar se materializa una vez te ejecutivo el auto. Esa es una. Dos, notifican ese auto de medidas cautelares por estado, que va en contra de lo que dice la ley. Ahora volvemos a con el tema de la contracautela. Le piden le piden una ejecutoria del auto para que tenga medida cautelar. Viene el tema que no te falla la medida cautelar en el día de su presentación, sino como el caso que expone el colega, el doctor Jean-Pierre, de 2 meses. Vienen, notifican el auto, vienen y cuando se viene a notificar el demandado, si no estén materializadas medidas, viene el juzgado y le da acceso al expediente y él te mira la medida sin haberse materializado las medidas. Dos, otros juzgados cometen otro error también. He visto autos de juzgados en los cuales dicen más o menos algo así: mire, usted está pidiendo inscripción de demanda o está pidiendo embargo sobre un bien inmueble sujeto a registro, sobre un bien mueble sujeto a registro. Señor, apórteme, y previo a decretar la medida, apórteme el certificado de tradición del inmueble o del mueble. Error. No puede un juzgado hacerle eso, sino básicamente traer el certificado de tradición o decretar la medida automáticamente, porque eso estaría contrariando otro artículo del Código General del Proceso, que es el artículo 43. Dentro del artículo 43 que dice: el juez tendrá los siguientes poderes de ordenación e instrucción. Pregunta de Jairo López: ¿cuánto tiempo tiene el juez para librar los oficios? Inmediatamente, apenas decrete medida. Inmediatamente. Y no necesita que el acto esté firme. Y eso sí es cierto, y eso es un error. Y ahí se está violando un artículo que es el artículo 43, concretamente el numeral cuarto. En ese numeral cuarto dice: el juez tendrá los siguientes poderes de ordenación e instrucción. Numeral cuarto: exigir a las autoridades o a los particulares la información que, no obstante haber sido suministrada, siempre sea relevante para los fines del proceso. Punto. Aquí viene. El juez también hará uso de este poder para identificar y ubicar los bienes del ejecutado. Ese numeral cuarto del artículo 43 le crea un deber al juez para hacer uso de los poderes de instrucción y ordenación para efectos de oficiar directamente a la entidad y traer el certificado de tradición que se extraña en el expediente, pero siempre decretando la medida. Siempre decretando la medida.
esos errores recurrentes de juzgado. Ahora, en punto tocante a lo que he comentado tantas veces de no notificar el auto de medidas cautelares, a ver las posturas. La postura tradicional es notifícase por estado el auto de que esta medida, eso es lo que hacen todos los juzgados. Postura del magistrado Octavio Tejero Duque. Octavio Tejero Duque, forma insistente, dice, mire, usted no tiene que decretar el auto de medidas y cuando el demandado llegue al juzgado a notificarse, usted nada más le tiene que notificar el mandamiento de pago. No las medidas, no el auto de medidas y no todo lo que ocurra con el auto con el tema de la medida cautelar, siempre y cuando se consuma y practique la medida. Esa postura de Octavio Tejero. Tercera postura, más rígida. Hay otra postura de ciertos jueces que dicen que ni siquiera viniendo el demandado al juzgado se le tiene que dar acceso al expediente hasta tanto no esté practicada y materializada la medida. Es decir, una vez él se notifica, una vez esté practicada y materializada las medidas cautelares. ¿Cuál es la finalidad de todas estas normas? Si ustedes repasan la institución completa del Código General de Procesos, van a encontrar que el tema de las medidas es tan relevante que te pone un deber y un poder al juez para ubicar e identificar los bienes del ejecutado para efectos de decreto de medidas. Al juez le imponen la obligación que en un día se pronuncie sobre medidas. Las medidas se tienen que materializar inmediatamente. La medida no puede conocerle el demandado. Ojo, bajo ninguna circunstancia no puede conocerle el demandado sobre el auto de medidas y el decreto y práctica de medidas hasta que no se decreten, hasta que no se practiquen y consuman las medidas. Todo ese cero del legislador tiene una consecuencia lógica. La consecuencia lógica es que los tres postulados que animan o que inspiran la institución de las medidas cautelares, que como ya se dijo, el Formus Bonis Juris, el Peninculum in Mora y la contracautela, generan un desequilibrio procesal, en el sentido de que el demandado, si no hubiese medidas cautelares o las medidas cautelares no se decretasen, practicasen y consumasen oportunamente, ahí hay una desigualdad de armas de las partes dentro del proceso, porque la tardanza del juicio y la tardanza en el cumplimiento de las obligaciones a quien le genera un perjuicio al titular del derecho subjetivo. Y el demandado está gozando ya por el incumplimiento del contrato, por el encuentro social ocasional que causa un daño, por la renuencia o el cumplimiento imperfecto tardío de una obligación. Y en última, el patrimonio que es afectado directamente por ese comportamiento del demandado es el demandante. Y la única manera que la ley procesal puede generar una igualdad de demandante y demandado dentro del proceso es con las medidas cautelares. No hay otra forma que igualen el proceso, porque si no hubiese medidas cautelares, si no hubiese decreto de medidas cautelares, las sentencias judiciales fueran un canto a la bandera. Y les pongo un ejemplo. Jean-Pierre y el doctor Anderson, que fueron honrosamente compañeros míos en la maestría de responsabilidad civil extracontractual y contractual en la Universidad Externado de Colombia. Brillantes juristas ellos, yo no tanto, o yo nada de eso. Recordarán que una sentencia aclamada y aplaudida en la jurisdicción fue la famosa sentencia de César Julio Valencia Copete, que 40 años después declaró el daño a la vida de relación en derecho colombiano, que incluso creo que el doctor Anderson conoce al abogado que promovió la demanda. ¿Qué sucede? Ese abogado hizo una pequeña omisión. No reparó que una de las sociedades estaba en liquidación y no pidió medidas cautelares innominadas en aras a que se le exigiera al liquidador de esa sociedad
que era demandando ese proceso de responsabilidad civil a que hiciera la provisión de los recursos para materializar la sentencia. ¿Qué sucedió? Después que ganó en primera, segunda y en casación, y le dieron 120 millones de pesos y una cantidad de lucro bastante grande, que es un negocio de casi 600 millones de pesos, ocurrió que cuando él presentó el ejecutivo y fue a pedir las medidas cautelares, no había provisión de recursos para el cumplimiento de las sentencias judiciales por parte de la sociedad liquidada, y ya había sido liquidada y desapareció de la vía jurídica. En conclusión, cuando él fue a acudir al proceso de responsabilidad civil de los liquidadores, él expiraba en un año. Y el momento que se contabilizara el año es a partir del momento que se inscribiera, que se liquidara la sociedad y se inscribiera en la Cámara de Comercio todos los trámites de liquidación. Cuando ese abogado fue a hacer todos esos trámites, la demanda la decidieron en el 2008 y todos esos trámites que él debía hacer y garantizar esos recursos le prescribieron en el año 1999. Entonces, cuando fue con su sentencia y fue en el segundo, fue eso por segunda vez, esa sentencia la que menciono de Inversiones Z, GDE, Inversiones Z en liquidación, la cual un señor quedó parapléjico. A través de Anderson le remitiré la sentencia y también la segunda. Cuando él fue a perseguir a los liquidadores en el proceso de responsabilidad civil, la Corte en el resuelve y los considerando, sobre todo en los considerando, le dice: mire, abogado, está bien, los señores fallaron, pero su responsabilidad prescribió, pero usted debió haber hecho esto. Mire, usted debió haber pedido la medida acá tal, debió haberse hecho parte acá, debió haber preguntado los procesos de impugnación de acta, debió haber pedido medida cautelar, y se lo dijeron como en 4 hojas, le dijeron todo ese tema, y todos le dijeron: hey, señor, ¿usted qué hizo con sus medidas? Error del abogado. Sí, bonita sentencia, un avance de la jurisprudencia, le dieron el daño a la vida de relación, bonita la sentencia, la citan en las universidades, salen los libros, bravo, 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 y bonita ponencia del doctor César Julio Valencia Copete, y todos nos deslumbramos con la sentencia y cita el derecho comparado, pero al final el abogado no pudo hacer valer la sentencia y tuvo que hacer 2 juicios declarativos, y 2 veces fue a la Corte Suprema de Justicia y tenía la razón, tenía el derecho, pero no hizo las precauciones y las medidas cautelares para evitar que la sociedad en liquidación desapareciera de la vida jurídica, y no respondió con su patrimonio por el daño causado al señor que quedó parapléjico. Dentro de las preguntas que yo vi por acá deslizándose, la primera, ¿por qué fijan caución? Bien. La segunda lista que vimos, y ya voy a repetir los 3 principios de las medidas cautelares y no se les olvide: Formus Bonis Juris, el Perinculum in Mora y la contracautela. ¿Por qué se pide una póliza judicial? ¿Por qué se pide caucional? La caución no tiene otra razón de ser que esa póliza judicial, esa caución por compañía de seguro, lo que busca es que los efectos perniciosos que podría tener la declaratoria de la medida cautelar y la eventual responsabilidad que pueda tener el demandante en el caso de una demanda frívola o que no tenga con ningún mérito convincente de prosperidad, eso genera una responsabilidad. Entonces automáticamente la responsabilidad sería sufragada a través de que se caucione los bienes. Y ojo, truco de abogado, y no se les olvide nunca: ya en el Código General de Proceso hubo una modificación sensible a este tema de la responsabilidad civil por el decreto de medidas cautelares. Antes del Código General de Proceso era un proceso ordinario, hoy declarativo, de responsabilidad civil por abuso del derecho por la imposición de medidas cautelares, y tenías que presentar un proceso. Ahora, en los casos en que sea derrotado en el proceso el demandante y haya impuesto medidas cautelares, eso es una de las causales de levantamiento de las medidas establecidas en la norma, en el numeral segundo. Automáticamente, cuando es derrotado el demandante en el proceso, automáticamente eso genera una de las causales de levantamiento de las medidas cautelares. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Automáticamente, cuando se levantan esas medidas cautelares, automáticamente, eventualmente se generaría una eventual responsabilidad.
por la imposición de la medida. Pero, ¿qué sucede? Contrariamente a lo que sucedía en antaño, ahora eso se tramita por un trámite incidental, ya no es a través de un proceso, tienen dentro del mismo proceso con un incidente, tú promueves el proceso de reclamo de la responsabilidad civil por el decreto de la materia de la práctica y la consumación de las medidas cautelares. Entonces, si no se exigiese la medida cautelar, previo de que si no se siguiera la caución, previo decreto de la medida cautelar, se generaría que esa eventual contrarreclamación derivada de la práctica y materialización de la medida cautelar fuera inane porque no hubiese forma de hacerse pagar si no existiese la caución. Ojo, con la exención que ustedes conocen que está en el artículo 593, que a las instituciones financieras, por su solvencia económica y financiera, están exentas en el proceso ejecutivo que promueve de caucionar. De norma que me parece discriminatoria, pero bueno, es el sabio legislador. Ahora, ustedes no quieren pagar la caución. Usted puede acudir al amparo de pobreza, como lo estaba mencionando la señora Luisa Fernanda Camaño. ¿Qué sucede con el amparo de pobreza? El amparo de pobreza es básicamente una admonición, un juramento, una palabra empeñada en la cual el demandado dice que carece de medios económicos para sufragar los costos del litigio, y básicamente eso genera que se decreten las medidas cautelares sin necesidad de aportar la póliza judicial. Ojo, eso tiene unas consecuencias. Si ustedes se revisan las normas que regulan el amparo de pobreza, ahí el estándar de prueba es, ¿cómo tú pruebas que eres pobre? Tú lo pruebas con el juramento, casi como el juramento estimatorio como prueba. Entonces, el juramento, un juramento que se tiene prestado con la presentación de la solicitud. Pero en cualquier momento el adversario, la contraparte, puede desvirtuar esa condición de pobre. Pero aquí el estándar de prueba está a cargo del que dice que su contraparte no es pobre y que está mintiendo al juez. Y eso tiene una consecuencia de orden probatorio, inclusive eso se hace por un trámite incidental e inclusive que cabe la declaratoria de testimonios, en las cuales se acredite el tema de si es pobre o no es pobre la persona que se prevarió de la figura para eso, y tiene como consecuencia sanciones legales, incluso una multa de consecuencias procesales. Ahora, retomando el tema de las medidas cautelares innominadas. Las medidas cautelares innominadas como la suspensión de los actos de registro son válidas en el ordenamiento y son necesarias. Inclusive, la medida cautelar innominada es la inventiva del abogado litigante, es una forma del abogado litigante de lograr consecuencias procesales favorables a través de la medida cautelar. Piénsese, por ejemplo, y uno se extraña mucho la falta de imaginación de los abogados en que siempre la medida cautelar innominada se reduce a pedir el embargo a través de la medida cautelar innominada, y no piensa, por ejemplo, y uno se encuentra cómo los abogados muchas veces por desconocimiento buscan el camino más largo para obtener los resultados jurídicos favorables. En cierta ocasión en el juzgado llegó una tutela y yo me puse a reflexionar. En la tutela básicamente pedían lo siguiente: mire, la tutela está armada así: mírese, yo presenté una demanda de pertenencia, pero al unísono yo acudí a una citación ante un juez de paz. Yo al acudir a ese juez de paz, el juez de paz indebidamente, según el tutelante, ordenó la entrega provisional del inmueble, el juez de paz. Y él alegaba en la tutela el argumento siguiente: pero hay pleito pendiente, señor juez de tutela. Y mire que se equivocó el juez de paz al ordenar eso, porque no tuvo en cuenta mi apariencia de buen derecho, porque yo tengo una posesión, y como yo tengo esa posesión y tengo una demanda en un juzgado, señor juez de paz, señor juez de tutela, deje sin efecto el juez de paz, la decisión del juez de paz. Y yo me pregunto, ¿no sería mejor en el contexto del juicio de pertenencia o en el posesorio
pedirle al juez la medida cautelar innominada y diciendo, oye, como yo tengo una expectativa y una apariencia de buen derecho, como yo digo que te he hecho actos de dominio y como yo te estoy aportando las pruebas de esos actos de señor y dueño y yo te estoy aportando eso en el expediente, decrétame una medida cautelar que deje sin efecto, innominada, que deje sin efecto esa sentencia del juez de paz o que deje sin efecto, por ejemplo, un amparo policivo. No lo piden los abogados, no, me voy a la tutela. ¿Cuál es más rápido para decidir? La tutela, que se demora 10 días y va a una impugnación de 20 días, o irse con la medida cautelar que la tienen que resolver en un día. Y es innominada, y tú tienes que mostrar tu apariencia de buen derecho, y tú con la medida cautelar puedes tumbar fácilmente la sentencia del juez de paz. Pero el abogado busca el camino más largo, más difícil, irse a una tutela. Y con el agravante que van a salir los jueces con la subsidiaria, te van a negar en primera y probablemente confirmen en segunda instancia y tú estás atenido a que te aparezca la Virgen y te la revise la corte y venga la corte y revise esas tutelas y ustedes saben cuánto se demora la corte constitucional en revisión de tutelas, se demora. Yo he sido testigo que se demoran bastante tiempo, a veces hasta un año. Entonces uno queda, ¿qué es más efectivo? Pedir la medida cautelar o irte al tortuoso camino de una acción de tutela. Y ahí tiene un ejemplo de una medida cautelar innominada. Y no es un embargo. Sí, indudablemente, el acervo probatorio es que tiene que mostrarle al juez que tiene una demanda plausible, una demanda convincente, y eso inclusive tiene que mostrárselas con las pruebas. Y es más, y eso no es difícil porque cualquiera me refutaría, señor expositor, pero mire que en el escenario de la demanda de pertenencia todavía no se han hecho las audiencias de inicial ni la instrucción y juzgamiento y el juez todavía no ha llegado al debate probatorio. Ajá, y acaso no existen las pruebas extraprocesales, que inclusive se puede pedir medidas cautelares entre las pruebas extraprocesales, y usted no puede traer pruebas extraprocesales con su demanda y aportarlas como acervo probatorio para darle para darle solidez y robustez a su tema de la medida cautelar. Ah, bueno, ahí me refutó el amigo David. Bueno, en el tema de la tutela de los jueces yo le computé términos diferentes, pero bueno, me parece más tardío ese camino que la medida cautelar. Ahora, ¿cuál es el abanico de las medidas cautelares con las que uno dispone? La primera medida cautelar, la más común de los procesos, es la medida del embargo. Lo que voy a hacer de la medida del embargo, tómenlo como beneficio de inventario y tengan en cuenta la reciente sentencia que es la SC 042 del 18 de febrero del 2022, con ponencia del doctor Álvaro Fernando García Restrepo. Tómela como beneficio de inventario. Se dice o se suele decir que la medida de embargo genera que los bienes salgan del comercio, y algunos interpretan que esa salida de los bienes del comercio genera un evento de nulidad establecida en el 521 del Código Civil, en el cual que se entiende viciada de nulidad toda venta de bien embargado. En la sentencia que les estoy citando se dice que no. Eso, destierren ese argumento y los invito a que se lean esa sentencia. En esa sentencia, una ponencia del doctor Fernando García Restrepo, se dice que sí se pueden vender bienes embargados, siempre y cuando en el contrato, sí, Jean-Pierre, sí se puede. Mientras en el contrato se establezca que se van a levantar y se va a materializar la venta con la adquisición del derecho de dominio con la tradición. Y es claro que a partir de esas interpretaciones y dos sentencias anteriores de la Corte, se entiende que sí se puede vender cosas embargadas siempre y cuando esté en el contrato la obligación de transferirse
el bien inmueble y levantarse el bien inmueble y transferirse el bien inmueble. Y obviamente, si uno hace la distinción entre título y modo, se encontrará que la venta es el título y el modo es la tradición. Entonces, si usted hace todos los tratos, usted puede hacer el contrato de compraventa y venderlo y ya está generando usted la obligación de entregar. Y la obligación de entregar es, bueno, si es en asuntos comerciales, se entiende que con la entrega material de la cosa. Pero ya se ha interpretado que ya es con la tradición, entonces ya hay una obligación a cargo del vendedor de levantar la medida cautelar previo a vender. Sí, Jean-Pierre, no es causal de nulidad absoluta, eso es lo que está diciendo es el criterio de la Corte vigente. Sí, está claro. Pero hay gente que cree que no, que es nulidad absoluta. Pero hay que clarificar ese tema. Ahora, ¿qué se puede embargar? ¿O cuáles son los que...? Entonces, el embargo, ¿qué? El embargo, en teoría, saca el bien del comercio. Y el embargo persigue una cosa. Pues trata de impedir que el deudor se deshaga o se desposea de la cosa y que entre un poseedor. No, eso ya no está viciada de nulidad absoluta por objeto ilícito, ya lo ha dicho la Corte. Esa sentencia del doctor Álvaro Fernando García Restrepo dice que no es viciada de nulidad absoluta. Bueno, ¿qué sucede? La función o la finalidad del embargo es sacar el bien de comercio, pero tiene una doble finalidad. Una doble finalidad es asegurar o comenzar a dar los pasos para que se logre el remate efectivo y la entrega de la cosa al acreedor en el caso que no se logre satisfacer las obligaciones. Y conjunto con el secuestro, se impide en el caso que el secuestro sea perfeccionador del embargo, se persigue es el evitar que llegue un poseedor a la cosa objeto de la medida cautelar. Por eso aquí hay una distinción dentro del cúmulo de las medidas cautelares. Numeral primero de 593, cuando se trata de medidas cautelares sobre bienes sujetos a registro. Cuando son bienes inmuebles sujetos a registro, el secuestro no es materializador de la medida del embargo. El secuestro no es perfeccionador, sino no es perfeccionador, sino complementa la medida. ¿Y cómo se materializa el embargo cuando es bienes inmuebles sujetos a registro? Básicamente se pide la medida, se embarga el bien inmueble sujeto a registro, el bien mueble sujeto a registro, y esa medida se materializa con la comunicación respectiva al registrador de la Oficina de Instrumentos Públicos. Y ese registrador de la Oficina de Instrumentos Públicos, al registrar la medida, la anotación respectiva en el folio de matrícula inmobiliaria del inmueble, ahí se entiende ya materializada la medida. El secuestro ahí no sería perfeccionador. Ahora, el segundo numeral de la medida. Ahora, ¿qué ocurre con el segundo caso, el segundo evento de la medida? Por ejemplo, la medida cautelar de embargo de bienes muebles no sujetos a registro. En los bienes muebles no sujetos a registro, aquí el secuestro es perfeccionador del embargo, en el sentido de que la medida cautelar del embargo no se materializa con una comunicación a una oficina donde esté registrada la propiedad del bien mueble, porque no está sujeta a registro. Entonces, la medida cautelar del embargo se entiende materializado con la aprehensión de los bienes. Y esa aprehensión tiene la finalidad, que es toda la finalidad del embargo, que no entre un poseedor. Porque ya van a ver que a la entrega el único que se puede oponer es el poseedor. Eso lo veremos más adelante. Ya está claro.
La otra medida cautelar muy conocida o muy conocida, muy novedosa, o que se habla mucho, es la famosa medida cautelar de la posesión. ¿Cómo es eso? Eh, Se ha escrito mucho y hay una posición realista, no realista, y está la fantasía. En la fantasía, el Código General del Proceso incurre en una fantasía en hablar de la famosa el embargo de la posesión. Eh, el embargo de la posesión tiene varios problemas graves. Primero, primero, ¿cuánto, cómo se cuantifica esa posesión? Segundo, eh, ¿cuánto, ¿cuánto se necesita de tiempo posesorio para que cree una expectativa de un derecho que sea susceptible o que ingresa al patrimonio de una persona y por la vía del embargo se puede afectar ese bien patrimonial que es la posesión? Necesita los 10 años o un día. En esta postura uno ve una postura del autor Colmenares, hay una postura del brillante profesor Jorge Porero Silva, hay una postura del magistrado Octavio Tejero. En la postura de Colmenares dice que al mes de haberse ejercido la posesión, automáticamente eso ya entra al patrimonio de la persona como un poseedor en potencia de adquirir el dominio y podría ser embargada la posesión. Pero, y aquí es lo que viene la quimera, te tendría que cuantificar cuánto vale esa posesión y cuánto afectaría el derecho del tercero, del dueño tercero, para que no la afecte su derecho de dominio. No sé cómo sería eso. Postura garista, la del brillante magistrado Octavio Tejero. Octavio Tejero dice, maestro, para mí sería la que haya consumado el término de la prescripción adquisitiva de dominio. Ahí ya usted puede embargar la posesión porque ya ingresó al patrimonio de su deudor. Y eso, ojo, eso tiene una consecuencia que también se acompasa con un entendimiento de la sentencia declarativa, y esta sí es declarativa de pertenencia. No, perdón, constitutiva. No es declarativa la sentencia de pertenencia. Si se entendiese, que es lo que entiende mal el común de los abogados, que la sentencia de pertenencia fuese declarativa, significa que el derecho no nace a partir de que se cumpla el término de la usucapión, sino a partir de un momento que un juez de la República reconozca que operó la adquisición por el medio de la prescripción adquisitiva de dominio. Error. El juez entre el proceso de la pertenencia no declara nada. El juez lo que hace es atestar un hecho que ya en el mundo físico ocurrió. Y el modo como es la prescripción, no la sentencia, la prescripción, ya anteriormente al proferimiento de la sentencia, ya el derecho ya se desplazó del patrimonio del dueño hacia el patrimonio del poseedor. Y lo que hace el juez de la pertenencia es de hacer la constitución del derecho, pero no lo declara, ya existe el derecho, ya le asiste, porque el presupuesto de la acción de pertenencia es que ya se haya cumplido el lazo prescriptivo. Entonces, si ya se cumplió el lazo prescriptivo, razona brillantemente el profesor y magistrado de la Corte, Octavio Tejero, ya se podría embargar. O sea, que para que tú embargues, tienes que tener certeza de que tu deudor ya adquirió el bien ya completó el término legal para adquirir el bien por usucapión. ¿Está claro? Ahora, para efectos de la pertenencia, del embargo de la pertenencia, y aquí viene la otra gran quimera, es cómo se materializa esa medida. Obviamente ese derecho ese derecho posesorio embargado no se registra. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Con un secuestro?
Voy a secuestrar el inmueble, voy a secuestrar la posesión de un inmueble. ¿Cómo se hace? Muy realistamente el profesor Octavio Tejero no encuentra una forma para salvar ese problema del embargo de la posesión, y al final, con mucha honestidad, dice que esa norma es prácticamente una letra muerta. Porque tú como practicas y consumas la medida. Sí, pediste el embargo de la posesión y el juez te dice, no, embárguese la posesión, y bien, se puede secuestrar. Y si se genera, por ejemplo, que se haya solicitado el embargo de una posesión y sea una posesión inferior al término de que prescriba la acción posesoria del dueño, y el dueño presenta el proceso posesorio y saca ese secuestro, puede sacar el secuestro con el posesorio, porque prevalecería la posesión. O sea, estoy diciendo que al dueño no le ha prescrito aún la acción posesoria. Él pueda desposeer a ese poseedor embargado, prevaleciendo en la acción posesoria. Entonces yo me pregunto, ¿dónde queda la efectividad de la medida? Para mí, ese embargo era por la famosa, la pomposa, la fantasiosa medida cautelar del embargo de la posesión. Para mí es inútil en el derecho colombiano, que no encuentro forma de que se materialice esa medida. Ahora viene otro grueso de las medidas muy conocido, muy importante, que es el tema de los créditos. En temas de que estén custodiados en cuentas bancarias, CDT, instituciones financieras. Eso es pacífico, es embargable. ¿Y cómo se materializa la medida? Fácilmente, con la comunicación de esa medida ante la autoridad financiera respectiva. Pero aquí viene una pequeña polémica. ¿Qué sucede si en una... Sí, obviamente no le conviene solicitar la prescripción por pertenencia. Por eso es que existe la acción audicua, y el acreedor puede solicitar o puede demandar en nombre de su deudor para efecto de que se declare la usucapión. Ahora, el embargo de dinero, derechos, beneficios, custodiados en cuentas bancarias, eso es pacífico, eso no tiene ningún problema. Salvo el numeral del 594, que está los bienes inembargables, y aparece, numeral primero, son además bienes inembargables los bienes, la renta de recursos incorporados en el presupuesto general de la nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema general de participación, regalías y recursos de la seguridad social. Y aquí viene un problema. En los ejecutivos de particulares o el proceso declarativo de responsabilidad civil contractual extracontractual que tenga sentencia de primera instancia favorable y esté apelada, usted puede pedir el embargo de las cuentas, de los dineros que tenga el deudor en esas cuentas, y no pasa nada, no ocurre nada. Salvo que ya ustedes saben que hay unos dineros que usted no puede embargar en cuenta hasta un límite en el Estatuto Orgánico del Sector Financiero, que son las cuentas que están en las cuentas corrientes, que usted tiene hasta un límite para embargar esas cuentas corrientes. Después de más allá no lo puede embargar, pero es una norma especial del Estatuto Orgánico del Sector Financiero. Pero bueno, en líneas generales es embargable. El problema viene es con la interpretación que se está dando al 594 numeral primero, y está aquí, que trata de los bienes, la renta y recursos incorporados en el presupuesto general de la nación o de las entidades territoriales, las cuentas del sistema de seguridad general de participación, regalías y recursos de la seguridad social. Ojo, y grábese ese, recursos de la seguridad social. Cuando están los procesos ejecutivos en los cuales está involucrada una EPS, una IPS, es una IPS que demanda, en la jerga de los abogados se entiende que ellos buscan embargar el impulso propio, le llaman ellos, que son las cuentas propias de la EPS, que no vienen del Sistema General de Participaciones de la Seguridad Social,
y las cuentas maestras, que son las que vienen del ADRES y las que vienen del Sistema General de Participación de la Seguridad Social. Ha habido una interpretación, inclusive de Corte Suprema de Justicia, en las cuales si hay una demanda entre IPS y EPS, como tiene la obligación ligazón y está entremezclada o tiene consecuencias de la prestación de servicios general de seguridad social en salud, son embargables. Pero hace 2 semanas, la Sala de Decisión de Revisión de Tutela número 7 de la Corte Constitucional, en una sentencia de tutela, de revisión de tutela, como de componencia del magistrado Alberto Rojas Ríos, integrada en sala unánime, integrada en la sala por la doctora Goliastera Ortiz Delgado y el doctor de las Javerianas, ¿cómo se llama el señor? El de las Javerianas, que escribe sobre víctimas, bueno, yo no me acuerdo, que David tenga la gentileza y me recuerda el nombre del señor, el conservador, que es conservador. Bueno, ellos sacaron una sentencia, dijeron que no, señor, que eso es inembargable, esas cuentas. Entonces usted no puede presentar ese embargo y esa interpretación es errada y desconoce precedentes, e inclusive en uno de los numerales en 2 numerales de la sentencia, siendo la sentencia interparte, la volvieron intercomunis, porque en uno de los numerales dijeron, para que los juzgados no se nos equivoquen, una sentencia frondosa de 166 páginas, dijo la Corte que se va a comunicar esa sentencia a todos los juzgados del país para efectos de que los jueces no decreten esa medida. Y en el numeral 4 de esa resolutiva, esa sentencia, se ordenó expresamente que esa sentencia se emitiera una circular por parte de la Superintendencia Financiera a todas las instituciones bancarias que en los eventos que algún juez se atreva a decretar esa medida cautelar, no la materialice, o si no haga la advertencia respectiva al juez. Entonces, es una sentencia T. Hay muchas sentencias y varias sentencias variadas de la Corte Suprema, inclusive de la Constitucional. Y ojo, aclaro, si es tema de creencias de los trabajadores de esa EPS y en virtud del proceso laboral o ejecutivo laboral, para ser más preciso, se pide esa medida cautelar, sí sería procedente en caso de trabajadores, y esa es jurisprudencia pacífica de la Corte Constitucional. Pero con esta sentencia del magistrado Alberto Rojas Ríos, es una que se conoció, fue el comunicado de prensa, no sé, corrígeme David, si ya está la sentencia, ya, creo que sí está la sentencia, me parece que sí la enviaron, pero no me recuerdo el número de la sentencia, cómo se identifica. En esa sentencia se dijo eso, y hay que tenerlo muy en cuenta y tener mucho cuidado con esa medida cautelar. ¿Qué sucede con las cosechas? ¿Cómo se embargan las cosechas? Es fácil, las cosechas se embargan por conducto del secuestre respectivo, que hace secuestro, y ahí el secuestro es perfeccionador. Lo mismo se predica con el caso de los otros créditos de esa naturaleza, la secuela, de las cosechas, los rendimientos de las cosechas, eso no hay problema. Ahora viene varios temas interesantes, cómo se embargan el de salarios también, el de salarios de los trabajadores, si excede la quinta parte, si se embarga de salario mínimo, si es embargable, y se comunica. ¿Cómo se perfecciona ese embargo? Con la comunicación que se hace al empleador, y él está obligado, al pagador de la empresa donde trabaja, en el empleador, y él está obligado a hacer los depósitos judiciales en la respectiva banco agrario. Ahora, ¿cómo se embarga el usufructo? El usufructo, como es un derecho real sujeto a registro, también opera igual que el embargo del bien inmueble sujeto a registro, con la comunicación al registrador que está embargado su usufructo. Ahí no hay problema. El embargo de las sanciones.
Ese embargo de las acciones opera con o se materializa con la comunicación que se le hace al representante legal de la sociedad, y el embargo se perfecciona una vez se encuentre, haga registro en el libro de accionistas. En el libro de accionistas. Eh, sí, si es procedente, eh, eso entraría como una medida cautelar en que se embarca en bloque de establecimiento de comercio y se materializa el tema de la inscripción de la razón social de la empresa en la respectiva Cámara de Comercio para que figure en el certificado de existencia y representación legal. Y si se embarca en bloque, si es procedente y se hace la comunicación respectiva a la Cámara de Comercio. No sé si se me escapa alguna medida que creo que no, ya dije todo, la sociedad, la suma de dinero, la cosecha. Eh, ah, en el caso de que haya comuneros, obviamente el embargo de bien inmueble sujeto a registro que haya comuneros solamente se puede embargar en la cuota parte del respectivo comunero. Entonces sí, la medida tiene que estar detallado y tiene que estar delimitado el tema del porcentaje de la cuota parte que tiene el deudor del derecho de dominio dentro del bien o sujeto a comunidad. Entonces ya, y obviamente se tiene que comunicar a los respectivos copartícipes. Y naturalmente, ¿qué sucede si no se cumple con la medida cautelar? Ahí genera una consecuencia que es los parágrafos de 594 y expresamente en el parágrafo segundo se establece una multa de 2 a 5 salarios mínimos y también caería en una norma de los poderes de ordenación, instrucción del 44, en el 44 del Código General de Procesos se establece unos poderes correccionales y existe la sanción del arresto por desacato, que está en el numeral tercero, del Código General de Procesos. Entonces, eh, ya superado ese aspecto que son los bienes inembargables, ya los bienes inembargables ya mencionamos el primer numeral, están los temas sometidos al culto, los lugares del cementerio, las medallas, las condecoraciones, los pergaminos, esos temas son bienes inembargables. Eh, eh, ahora, que está la medida cautelar practicada, materializada, y viene el deudor y dice que es excesiva la medida, entonces aquí opera otra figura que es la reducción de embargo, la reducción de los embargos. ¿Qué pasa con la reducción de los embargos? En la reducción del embargo, el demandado puede decir, mire, la medida cautelar es excesiva, y de esa solicitud de la medida cautelar se le da un traslado por 5 días al ejecutante para que se pronuncie sobre la solicitud de reducción del embargo. Y en esa solicitud de reducción del embargo, no, esa solicitud del embargo, el demandante, si es excesiva, puede decidir con cuál de los bienes que está objeto de la cautela él elija que él desee que todavía siga la medida cautelar. Entonces, cuando él puede elegir cualquiera de los bienes del deudor que están sometidos a la medida, y él puede elegir de ellos cuál se va a mantener la medida. Ahora, además de esa reducción de embargo, puede pasar que el demandado dentro del proceso ejecutivo en los cuales el acreedor no prestó la medida cautelar y le parezca que sea excesiva, puede decirle con las excepciones previas, pedirle a su ejecutante que fije o pague la caución. Y para hacer esa solicitud, la apariencia de buen derecho de esa solicitud está a partir del momento de la presentación de las excepciones de fondo. Corrijo.
En la reducción de embargo, el traslado al ejecutante de 2 días para que él diga cuál de los 2 bienes desea que se siga la medida. Y siempre, obviamente, que el bien elegido sea suficiente para garantizar la totalidad del crédito, que obviamente para efecto del límite de la medida, que obviamente es 1.2 del capital más los intereses, por 1.2, o sea, una y media veces que sobrepase la sumatoria de la capital y de los intereses liquidados. Entonces, si esa medida elegida por el demandante es suficiente, ese bien elegido por el demandante que va a recaer la medida es suficiente para que se garantice la suficiencia del crédito, se reduce el embargo y se liberan los otros bienes sometidos a gravamen. Naturalmente, hay unos mecanismos para impedir o para levantar las medidas, que es la caución que debe prestar el demandado. El demandado puede caucionar y decir, mire, yo no quiero que me graven con las medidas cautelares mis bienes, y para efectos de evitarlo yo puedo caucionar. Y la caución se fija en el 20% del valor venial de las pretensiones del demandante al tiempo de la presentación de su demanda. Ahora, ¿qué sucede? Y aquí, cuando ocurren las circunstancias de levantamiento de las medidas? Y ese es en el 597. La primera y la más obvia es la del numeral quinto, cuando es absuelto el demandado. El demandado es absuelto y obviamente esa absolución genera el levantamiento de la medida. Segundo evento, y téngalo pendiente, otra causal de levantamiento de la medida es que entre otro embargo que prevalece. ¿Y cuáles embargos prevalecen? Por ejemplo, si hay un embargo decretado dentro de la jurisdicción de familia, así sea alimento, prevalece el embargo que es decretado en el juicio civil. Y el embargo en el juicio civil prevalece y desplaza el embargo decretado por el juez de familia y se levanta. Pero ojo, una vez se termine el proceso civil, obligatoriamente el juez civil deberá comunicar ese remanente al juez de familia, so pena de falta gravísima, ¿no? Para que tengan pendiente ese tema. Y hay 2 temas interesantes. Obviamente los otros, la terminación del proceso ejecutivo por revocatoria del mandamiento de pago y no se utilizó el recurso de proponer el proceso declarativo a continuación de esa revocatoria de mandamiento de pago, el desistimiento de la demanda, la petición conjunta de las partes en la transacción o conciliación. Esas son los eventos típicos de las medidas cautelares. Ahora, quiero hacer énfasis en 3 importantes eventos que recalcaron para que ustedes lo tengan pendiente. Hay uno interesante en el numeral 10. Una causal de levantamiento de medidas cautelares cuando han transcurrido 5 años desde que se materializó la medida y el expediente se perdió en el juzgado. Si pasan 5 años del extravío del expediente del juzgado, en el que se decretó la medida, automáticamente opera que el secretario debe fijar un aviso por 20 días en los cuales se le diga a los interesados si tienen derecho para que ejerzan sus derechos. Y si se vence esos 20 días, de plano el juez levanta la medida. ¿Sí me entiende? Y en este evento puede ocurrir, y no para el efecto de levantamiento, puede ocurrir que no es necesario que esté notificado el mandamiento de pago.
El otro interesante es que casi cualquier persona no sabe que el registrador tiene la facultad de levantar una medida por sí ante sí, y es el evento del numeral 11. Un momentico, voy a buscarlo. ¿Qué es el numeral? ¿Dónde está? Vamos a buscarlo. Ese es el numeral 11. Cuando el embargo recaiga contra uno de los recursos públicos señalados en el artículo 594 y este produzca insostenibilidad fiscal o presupuestal, el procurador, el ente demandado, el ministro del respectivo ramo, el alcalde, el gobernador, el director de la Agencia Nacional de Defensa de la Nación puede solicitar el levantamiento. Obviamente otra causal de levantamiento de la medida cautelar es que usted decreta una medida cautelar de embargo sobre un bien mueble y el registrador detecte que el bien inmueble, no es de propiedad del deudor en el proceso. El registrador te levanta por acto administrativo la medida cautelar. Y el octavo toca un tema interesante que es las oposiciones a la entrega y las oposiciones al secuestro. En el numeral octavo, si hay un poseedor que se opone a la diligencia de secuestro y dentro del incidente siguiente a la práctica que se promueve dentro de los 20 días siguientes a la práctica de la diligencia, en caso que no sea abogado, si ese poseedor logra probar dentro del proceso que tiene esa calidad de poseedor y no tiene dependencia del demandado en el proceso, no es causaviente del demandado en ese proceso, si él prevalece en ese incidente, eso genera que a solicitud de ese poseedor que se le decide el incidente favorablemente se levante la medida. Y ojo, solamente se puede oponer al secuestro el poseedor. Y él tiene que probarlo a través de incidentes y tiene que promoverlo dentro de la diligencia. Y solamente se le dan 5 días después a la diligencia para promover ese incidente cuando el poseedor no sea abogado. Entonces, él puede promover su incidente, su oposición alegando que es poseedor y él le dan 5 días para que a través de un abogado redacte el incidente. Vencidos esos 5 días, se entenderá extemporáneo la proposición del mismo. Ya llevamos por peticiones del doctor Anderson, me dijo que no me demorara más de 1 hora. Son las 8:52 minutos. Creo que hemos tocado un grueso de la primera parte de este instituto de las medidas cautelares. Profundizaremos en otra ocasión, que el señor Anderson me dé la vena y me dé otra hora, y continuaremos con el tema de profundizar en temas de medidas cautelares en familia y más profundizar sobre el tema de cómo opera esos incidentes. Entre esos el de responsabilidad civil por la práctica de medidas cautelares y el tema de la oposición al secuestro, profundizar más en otro tema del secuestro, y dejaremos esta primera parte de la explicación sobre medidas cautelares y en una segunda oportunidad ya comentaré con Anderson cómo programamos, sería una segunda parte. Espero que sea de provecho el tema. No sé si el doctor Anderson me indica cómo es la dinámica o si